Muy buenas tardes, queridos televidentes de TeleV1, con una edición más, la 11ª, si venimos sacando bien las cuentas, los números, de nuestros encuentros para tratar problemas de la actualidad política según la perspectiva de la sana filosofía política del realismo, que es la que le corresponde a la filosofía política cristiana, para ser más específico, de raíz auténticamente católica. Como siempre hacemos, me toca referirme en primer lugar, y lo hago con el propósito de generar un mayor interés en ustedes que el meramente académico, problemas de actualidad que de alguna manera nos conducen al tratamiento del asunto seleccionado para hoy con el título El utilitarismo político y el oportunismo que genera, la moral rastrera del cálculo, del interés, del costo-beneficio. Ese es el tema que nos preocupa y que infelizmente invade nuestra atmósfera cotidiana. Los temas de actualidad serán tratados entonces en la medida en que nos ayuden a acercarnos al abordaje sistemático que habremos de realizar en 2 etapas, como siempre lo hacemos. Pero también será necesario exponer, como se trata de un problema de ética filosófica, algunos rudimentos de la ética realista, especialmente fundada en la doctrina del doctor común de la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino, para que ustedes puedan comprender por contraste cuánto difiere y en qué medida se aparta cualitativamente esta ética de la relación costo-beneficio y el oportunismo político como los grandes temas, reitero, de la actualidad. ¿Cuáles son esos temas, digo entonces, de la realidad política contingente que ahora nos preocupan en este aquí y en este ahora acuciantes y que nos dan lugar a una reflexión filosófica, más allá de la opinión vulgar con la que se tratan estas cuestiones? Tratamos en primer lugar un asunto de especial relevancia en el orden internacional y otro que nos toca en el ámbito interno. En cuanto al problema que nos aborda desde el punto de vista global, internacional, planetario, para decirlo con terminología actual, es el gran episodio teológico, político de los Juegos Olímpicos en París, en Francia en concreto. Ese es el gran tema, el tema teológico-político, no deportivo, no solamente político como expresión del globalismo de estos Juegos Olímpicos, sino la cuestión, el guión teológico-político que ustedes han podido observar incluso en la presentación de las autoridades políticas competentes que hablaron de juegos sustentables, de juegos sostenibles e inclusivos, categorías que no habíamos escuchado nunca llevadas al plano de las gestas deportivas. Pero esta entonces es la puesta a tono con el gran tema de la Cuarta Revolución Industrial que el globalismo lleva adelante camino junto con las guerras que se están desarrollando, con los grandes conflictos, más de 50, junto con la revolución tecnológica que nos conducen entonces, digo, a través del camino de la Agenda 2030 hacia ese gran objetivo que es la nueva creación que propone la Cuarta Revolución Industrial, el elitismo globalista. Estos juegos a los que habré de referirme están cargados de simbología, cargados de una simbología con que pretendo cerrar el programa de hoy al cabo de la segunda parte, después de hablar de esta moral utilitarista y oportunista, de esta nueva forma mentis que nos invade, diría casi cosmológica, atmosféricamente. Entonces, en primer lugar, una referencia a estos Juegos Olímpicos y a lo que es inevitable. A lo que es inevitable me refiero desde el punto de vista de la más elevada autoridad política sobre la tierra, que es Roma, la Roma eterna. Si es que algo queda de esta Roma eterna, no ha habido absolutamente ninguna expresión condenatoria contra las blasfemias que se han tenido lugar, que se han llevado a cabo durante los actos de presentación, reitero, cargados de simbolismo teológico político. Apenas en las últimas horas se ha conocido en el ámbito internacional una pronunciación tímida que emerge de también autoridades competentes del Vaticano en el sentido en que habría que evitar que en las presentaciones de estos Juegos Olímpicos, como también en los mundiales de fútbol,
se aborden motivos que ofendan los sentimientos humanos, como si se tratara apenas de una lesión contra esos sentimientos humanos. Algo parecido ocurrido pudimos leer en una pronunciación de la Corporación de Abogados Católicos en nuestro medio, en la cual ellos expresan de muy buena voluntad, con absoluta seguridad, que habría que implementar normas legales que protejan estos sentimientos religiosos que se ven afectados mediante la blasfemia. A ambas pronunciamientos cabe responderles categóricamente que lo que se ha lesionado aquí no es el sentimiento humano, sino nada más ni nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, la honra del Dios vivo, la honra inclusive de la Santísima Trinidad y con ello la totalidad de la creación. Ese es el gran asunto en cuestión. Esto es lo que se ha lesionado y contra esto absolutamente nadie se ha pronunciado. La segunda cuestión que nos toca poner blanco sobre negro es algo que constituye el paradigma del oportunismo político y de la subversión de todos los valores, tomando la terminología de Nietzsche que utilicé en el último programa. Me refiero con esto a esas expresiones que ha ofrecido José Luis Espert cuando se refirió a la necesidad imperiosa de controlar las asignaciones sociales y familiares. Ha dicho Espert que debemos controlar, debemos hacer una auditoría, llevar adelante una auditoría para determinar cuáles son las falsas asignaciones, aquellas que se asignaron en forma indebida. No cabe más que dar la razón en este caso al señor Espert. Pero la segunda es la preocupante, la segunda es la que nos conduce directamente al tratamiento del asunto de hoy, la del oportunismo político, la política rastrera del cálculo y del utilitarismo, que es la estructura filosófica de fondo del libertarianismo que gobierna en este momento el destino de todos los argentinos y, ¿por qué no?, del mundo, por lo menos hasta que se instaure el totalitarismo globalista. Decía entonces el señor Espert que hay que controlar también a aquellas personas, especialmente las que corresponden, las que pertenecen a los sectores más carenciados, más necesitados de nuestra sociedad, en cuanto a la cantidad de hijos que tienen. Y lo dice expresamente, el Estado puede pagar hasta 2 hijos, pero más no. Debemos, dice además, dejar, retomando este subjetivismo religioso del que hablé antes, debemos dejar de lado para estimar esta cuestión todo tipo de valores religiosos. Es que cuando se impide la natalidad según el plan querido por Dios, que utiliza, que se sirve de las personas humanas y de sus órganos procreativos, así como instrumentos para el bien del todo de la creación, es Dios mismo el autor a quien usted está censurando. No hay aquí una paternidad responsable. El único responsable de la paternidad es el Padre Eterno, incluso de los dichos por los que usted mismo, señor Espert, será juzgado, mal que le pese a usted y a quienes adhieren a esas posiciones. Como digo siempre, esto no está dicho para mal de nadie, sino para bien de todos. Entonces, me pregunto si con el desarrollo de la filosofía utilitarista que está en el fondo de estas posiciones libertarias, no nos vamos aproximando a la derivación totalitaria del universalismo, del libertarianismo y del utilitarismo que le ofrece su marco filosófico de fondo. Me pregunto entonces cuál es la solución para aquellas familias renuentes a tener tan solo 2 hijos y que, como la mía, está constituida por 9 hijos, y no 2, ¿qué va a pasar entonces con aquellas familias que se decidan a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Desde el punto de vista de la soberanía política, doctrina jurídico-política norteamericana, no la nuestra, la población es poder, y esto el político lo debe saber como el ABC de su labor cotidiana.
Dejamos de lado esta introducción y paso a las cuestiones previas al tratamiento de la ética utilitarista. Esta cuestión previa radica en el tratamiento específico de los rasgos fundamentales que puedo ofrecer aquí en un tiempo limitado y que me exige además la condición de la claridad para la comprensión del público entendido y el ego fundamentalmente, de lo que son, digo entonces, los rasgos esenciales de una ética realista. La ética filosófica es una ciencia práctica cuya, diría, materia, cuyo objeto material lo constituyen las acciones de los hombres. Lo constituyen las acciones de los hombres a la luz de su moralidad, pero no de cualquier moralidad, sino una moralidad regulada por lo que técnicamente llamamos en la filosofía práctica tomista el principio formalísimo, la perspectiva del objeto formalísimo de los primeros principios inmutables inscritos por Dios en nuestra inteligencia e inclusive en la naturaleza misma a través del intelecto humano y de las esencias de las cosas que nos rodean. La ética filosófica es una ciencia práctica. Va dicho con esto que el obrar moral y político reconoce como precedente una sabiduría acerca de las cosas prácticas. Una sabiduría de las cosas prácticas que reviste la cualidad de utilidad, pero no en el sentido del utilitarismo moderno y contemporáneo, sino en el sentido estrictamente acuñado por la escolástica católica en la perspectiva de Alberto Magno y de Tomás de Aquino. Utilidad en el sentido de la vida honesta, utilidad que se cualifica por su relación con el bien honesto. Un bien que es una categoría por lo menos cuádruple. Es un bien sobrenatural, es un bien político, es un bien moral y es un bien de la propia persona en cuanto a su propia constitución psicológica. Decimos que emprendemos acciones morales a la luz de la ciencia práctica. Decimos con esto que el obrar moral que nos enseña esta ciencia práctica útil para la buena vida, para el bien moral, político, etcétera, como acabo de definirlo, está regida por principios, por medios y por fines. Todo ello a la luz de un principio, la participación del bien que es objeto de estos actos morales, tanto en los principios cuanto en los medios y, por supuesto, en el fin. El bien desde la totalidad de sus causas. Ningún mal nos puede conducir al bien. Deben ser buenos los medios que implementamos en el fluir de las circunstancias, bueno el principio y entonces será bueno el final. En cuanto a este esquema de la ética tomista que muy brevemente trato de ofrecerles. La ética filosófica, cabe decirlo, no es prudencia política, sino que es un saber precedente a la virtud por excelencia, que es la virtud de la prudencia, es esa esfera de la racionalidad que hace que el bien y que el ser, el bien y la verdad fluyan como pura practicidad al servicio de la vida honesta. Es una ciencia práctica que se sirve de la ética para hacer fluir la verdad como bien, que orienta nuestras acciones para que dejemos en ella la impronta de nuestra alma. Una acción es honesta porque en ella no apenas está la honestidad propia de la acción, sino que queda unida casi inescindiblemente la bondad del alma de quien opera esas operaciones, reitero, no es redundancia, sino quiero señalar el carácter operativo que tiene la ética filosófica. Queda nuestro sello personal en una acción honesta, en el acto de caridad, en el acto de la limosna, queda impresa el alma de quien también ejerce la caridad y ofrece la limosna con la vista puesta en aquel horizonte inmutable que es el bien. Pero en esto cabe destacar, la ética filosófica no es arte. Y en esto debo detenerme en algún momento
y creo que este es el momento oportuno para hacerlo. Porque cuando nosotros comprendemos la ética, cuyo trasunto natural es la política, cuando nosotros comprendemos la ética y la política como arte, y aún más como arte de lo factible, estamos estamos abandonando la esfera de Tomás de Aquino, de su obra, para ingresar en el punto de partida de la modernidad que ha producido precisamente Thomas Hobbes al comprender la moral y la política como pura poiesis, como puro arte e inclusive como arte mecánico. En este punto quisiera detenerme para ofrecerles el análisis de un texto, el análisis de algunas expresiones que han sido especialmente relevantes en el último periodo de nuestra vida cotidiana aquí en nuestro país. Con motivo de las elecciones precedentes que ganó finalmente el señor Javier Milei, hubo una entrevista que realizó el padre Olivera Rabasi a dos representantes importantes, amigos suyos, del libertarianismo globalista, llamado también Nueva Derecha. Y se pregunta el padre, seguramente con una intención apostólica, iluminadora, a saber si era lícito para los católicos votar el proyecto del señor Javier Milei. Y se abren allí una serie de asuntos de la mayor importancia. Va dicho, antes de mostrarles a ustedes en pantalla el objeto de algunas de las observaciones que habré de realizar a propósito de este asunto, a saber que la ética ni la política son de ninguna manera un arte. Va dicho entonces, como punto de partida de estas observaciones, que aquí no se trata de una crítica personal a la persona, reitero, del padre Javier Olivera Rabasi, y mucho menos aún a su investidura sacerdotal, sino que se trata de una contribución a la verdad y al bien que debe animarnos a todos en la búsqueda precisamente de la verdad, que es el fundamento del bien moral. Ponemos entonces en pantalla ese tramo de la conferencia, de la exposición, del reportaje, de la charla entre amigos que mantuvo el padre Olivera Rabasi con el señor Nicolás Márquez y con Agustín Laje. Entonces, claro, a veces no hay matices. Y acá quiero introducir, que tanto Agustín como Nicolás lo conocen. Uno dirá, bueno, pero padre, ¿qué tiene que ver? Hay cosas de la vida privada, de la vida pública. Bueno, es cierto, hay cosas que él plantea como persona privada, pero que después no ha puesto en la vida pública. Y acá hay un punto que es importante, que les decía a los dos muchachos antes de conversar, a Agustín y a Nicolás, que la política, por un lado, desde lo clásico, digo yo, desde lo tomista, ¿no? Aristotélico, es por un lado una ciencia, no es igual que la ciencia matemática, la certeza a la cual llega es una certeza meramente moral. Pero a su vez también es un arte, un arte que se dice en filosofía que es propio de lo factible, que termina en una obra. Y las artes no necesariamente requieren que el artista sea una buena persona para que la obra sea buena. Así yo puedo entonces, por ejemplo, escribir una oda a la castidad acostado sobre una prostituta en un burdel de París, digamos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido el que yo sea una buena persona para que lo factible en filosofía, se dice así, lo que se hace una obra externa sea buena. Puedo ser un gran músico como Vivaldi, pero ser un cura mujeriego, como era Vivaldi. Y por último está la prudencia política, la virtud del gobernante. Que ahí entonces sí uno podrá decir, a ver, ¿es obligatorio conocer algo de la vida de los personajes públicos? Uno dirá, bueno, no exactamente, no necesariamente, pero si alguien en público, por ejemplo, acá voy a decirlo para que ustedes me digan, porque la verdad que es una duda que yo tengo. Acaban de ver ustedes entonces, queridos televidentes, algunas expresiones cargadas de significado ético-filosófico que nos conducen como si fuese en un vínculo lógico al tratamiento en la segunda parte del problema del utilitarismo, fundamento del libertarianismo político. En primer lugar, se pregunta allí el entrevistador, el padre Olivera Rabasi, se pregunta, acerca de si la vida personal
de los candidatos políticos importa, debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar la suprema decisión de elegirlos o no. Y deja la pregunta abierta, se la formula a sus interlocutores, los libertarios globalistas de la derecha, de la nueva derecha. Cabe decir al respecto de que una sana filosofía atomista le ofrece a todos quienes participaron de ese debate de una respuesta categórica, inequívoca. San Alberto Magno ha tomado la doctrina de Cicerón al respecto y ha ofrecido un catálogo de preguntas que deben ser respondidas precisamente a la hora de juzgar los actos morales. Algunos de esos interrogantes tienen que ver con el que actúa moralmente y políticamente, y otras 6 preguntas más, que no voy a enumerar ahora, tienen que ver con el que actúa más las obras que se realizan. Pero la primera pregunta me parece crucial, porque se pregunta Alberto Magno, San Alberto Magno y Tomás de Aquino también posteriormente, pero San Alberto Magno específicamente en su tratado acerca del bien moral, se pregunta quién es el que actúa moralmente, quién es el que actúa, y desglosa, siguiendo la tradición clásica que le precedió, en varios interrogantes. ¿Quién es la persona que se nos ofrece como candidato? ¿Cuál es su fortuna personal en el plano material y en el plano espiritual? ¿Cuál es la correspondencia de las cosas que dice con la vida práctica que lleva? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Cuáles son sus verdaderas preferencias? Esto, en virtud de lo que dije antes cuando definí la ética filosófica, adquiere la mayor importancia. Por supuesto que sí, porque esta persona integral, inescindible de sus operaciones morales, va a dejar esta impronta en el obrar moral y político que lleve adelante, sin duda alguna. Me pregunto si nosotros mismos en la vida cotidiana nos asociaríamos con una persona de malos antecedentes, por ejemplo, para llevar adelante un emprendimiento económico, cultural, inclusive, podría ser de uno u otro tipo. Si nosotros vamos a recibir, por ejemplo, como novio de nuestras hijas en casa, para formar un matrimonio auténticamente cristiano, a quien solo dice ser cristiano, pero que lleva una vida contraria a los presupuestos de la auténtica doctrina moral cristiana. Por supuesto que tiene muchísimo que ver la escisión de la vida personal respecto de la vida práctica, política y moral, constituye, mal que nos pese a todos, un rasgo inequívoco del liberalismo político y moral y una grosera desinterpretación de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles y de San Alberto Magno. La segunda cuestión que me interesa analizar de lo que acabamos de ver es la cuestión a saber cuando se le propone a los interlocutores, a estos dos señores libertarios, como digo, de la nueva derecha, cuando se les propone a título de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles, el carácter de arte a la moral y a la política. La moral y la política no son un arte ni en Santo Tomás de Aquino, ni tampoco en Aristóteles, ni mucho menos en Alberto Magno. El arte es aquello, y quisiera subrayar para no cometer una injusticia en esta modesta colaboración a la verdad y al bien, como dije, que el padre Javier Olivera Rabasi subraya que la ética no es una ciencia exacta y en esto debe dársele la razón, pero tampoco es un arte en el mismo sentido en que lo está explicando, a saber, que es un arte de lo factible. En todo caso, la ética podría ser una ciencia práctica, prudencial de lo agibilium, decimos en latín, pero que es de lo operable para que se entienda bien, pero no de lo factible. Y si prestamos atención a la exposición que ofrece en pantalla el video que acabamos de ver, no queda duda de que se está equiparando el obrar moral con la obra de arte. Una vez más,
se trata de una importante incomprensión de la doctrina tomista, que está claramente explicada en la cuádruple distinción del orden expuesta por Tomás de Aquino en su prólogo al comentario de la Ética de Aristóteles, de la Ética Nicómaco. Y no lo es por una cuestión de sentido común, porque el arte es lo maleable, la obra externa, es aquello que realiza el carpintero cuando clava las maderas, los clavos y la cola para construir una mesa. Es la obra que realiza el pintor para copiar de la naturaleza o de un impulso propio, vital, suyo, en atención a las nuevas corrientes del arte, una obra que queda estampada en la tela. Pero esto no es propio de la política ni la moral, por la sencilla razón que la moral y la política de Alberto Magno, de Tomás de Aquino y de Aristóteles, se trata, como dije en la definición, con la libertad humana y no con una materia maleable e inerte. Fue precisamente el totalitarismo jovesiano, que es fundamento del utilitarismo, quien comprendió la política donde se trata de malear al hombre como si fuese un aparato de relojería, sin consideración alguna de su alma espiritual, moldeándolo como si se tratase de una materia exánime, una materia inerte. Pero este no es el caso de las filosofías de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles y de San Alberto Magno. Cabe dicho entonces esto para corregir esa concepción que más tiene que ver con el liberalismo político que con el tomismo de estricta observancia. Antes de entrar entonces a considerar las conclusiones, algunos aspectos respecto de cuanto dije en la relación de la obra de arte, que no es política, pero sí obra de arte en cuanto tal, a lo que nos referimos en la primera parte. Vale aclarar, las obras de arte bellas y buenas lo son no en virtud de la corrupción de quien las realiza o quien las produce, sino en cuanto bueno que hay todavía en el alma del autor. Vale decir entonces que no sirve aquel argumento, constituye, como dije antes, una grosera desinterpretación de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, postular que es posible escribir una oda a la castidad mientras estoy acostado arriba de una prostituta en el barrio latino de París. Absolutamente no, porque las obras morales tienen la finalidad de enseñar y hacernos buenos, para que seamos buenos, dice San Alberto Magno en su comentario a la Ética de Aristóteles. Por tanto, el corrupto no es ejemplo de moralidad y su obra es tanto como papel pintado, tanto como fuego pintado, como dice Santo Tomás de Aquino, a los efectos de hacer buena al alma. Dicho esto, vamos redondeando esta primera parte para alcanzar el punto de partida de la segunda, en donde habré de referirme al utilitarismo y a sus figuras centrales, para tratar de discernir con ustedes sobre el trasfondo de esta primera parte, la ética utilitaria, la política del oportunismo y su cualitativa y cuantitativa diferencia respecto del auténtico modelo de una política y de una sana moral que les sirva de fundamento. Hacemos entonces, como es costumbre, una breve pausa para introducirnos en el tema capital de hoy, que es el del utilitarismo, subrayando entonces que cuanto hacemos aquí es al servicio de la verdad y del bien, y no contra personas en concreto, y mucho menos contra la investidura del sacerdote al que acabo de nombrar, que cualitativamente está por encima de nosotros como personas comunes y como, por supuesto, vínculo que reconocemos entre los hombres y Dios mismo. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces en esta segunda parte para abordar el problema central que nos ocupa, que nos reúne en la tarde de hoy, el concepto de utilitarismo. El utilitarismo es una doctrina típica del llamado empirismo filosófico. ¿Qué cosa es el empirismo? Es una corriente filosófica que reconoce en su teoría del conocimiento que precede a su orientación práctica un tipo de conocimiento, reitero, meramente sensible, pero que jamás llega a la adecuación entre el intelecto y la esencia de las cosas. El empirismo es una posición filosófica que jamás llega al mundo orientador de las esencias y que, por tanto, liquida toda posibilidad de una ciencia rigurosa fundada en los principios eternos e inmutables. No habrá entonces lugar aquí para una ética como la que definí en la primera parte. Ese es el caso entonces de la fundamentación empirista del utilitarismo. La figura por excelencia a la que habré de referirme hoy brevemente es la figura de Jeremías Bentham, un autor del siglo XVIII, que escribió una obra suya especialmente pertinente para nuestros fines, cuyo título es Los principios de la moral y de la legislación, obra que apareció paradójicamente en el año mismo de la Revolución Francesa, en 1789. Esas posiciones revelan, para quien no tenga tiempo de leer el libro, y ya con esto los televidentes podrán ir comprendiendo, podrán ir delineando en un borrador, siquiera, los caminos secundarios que nos llevan de pleno a la realidad que vivimos hoy por hoy en el mundo y en la Argentina. Es, digo, una moral matemática, es una moral del cálculo, es una moral sin alma, es una moral sin esencias y, por tanto, completamente independiente, tanto de la metafísica como de la teología sobrenatural. Y, por tanto, absolutamente extraña no a la doctrina teológica de nuestro Dios verdadero, sino a la del sentido común. Vamos entonces un paso más adelante a considerar los presupuestos antropológicos de este utilitarismo. El utilitarismo de base, de raíz empirista, reconoce ante todo una fundamentación hedonista. Hedonista en el sentido que los concibe en su punto de partida que los hombres poseen una innata orientación no hacia el bien, como es el caso de la doctrina tomista, sino hacia la consecución y goce de placeres y a la evitación de los dolores. Todos los hombres estamos orientados, según la forma mentis del utilitarismo, hacia los placeres y hacia los dolores. La física que está en la base de estas posturas es la misma física del utilitarismo y la del libertarianismo de la economía de mercado. Es la física epicureísta del atomismo, donde los átomos, sin sujeción alguna a otra que al capricho, se juntan, chocan y se asocian accidentalmente para generar los objetos que nos rodean. Pero en ese fluir incesante, y digo mecánico, de los átomos, golpean nuestros sentidos. Por caso, el sentido de la vista, de tanta importancia para el pensamiento aristotélico, especialmente su metafísica, generando sensaciones de placer o de dolor en virtud de la afectación que ese contacto, digo, material entre los átomos y nuestros sentidos genera en nuestro sistema nervioso. Cuando el átomo a gran velocidad impacta, a mayor o menor velocidad, con mayor o menor potencia, nuestros sentidos exteriores, cualquiera sea el de ellos, he puesto a consideración el de la vista porque considero el más importante, genera en nosotros una tensión o una dilatación de los nervios que, afectando al corazón, nos ofrecen, como lo he dicho en otras oportunidades, sensaciones de placer y de dolor.
Pero inmediatamente esas sensaciones de placer y de dolor refluyen sobre el acto moral y político, constituyéndose en el motor por excelencia de la vida moral y política. Creo que de esta manera vamos encontrando el sentido de cuánto queremos decir en el día de hoy, cuánto queremos discernir junto con ustedes de nuestra realidad cotidiana. Todo cuanto hacemos en la vida moral no tiene que ver con el fin honesto del que hablé antes, con los principios inmutables impuestos por Dios en el alma, en el acto de la creación de cada uno de nosotros. Tampoco con la esencia de las cosas, con la rectitud de las operaciones morales, sino apenas con las sensaciones de placer y de dolor que muy subjetivamente experimentamos frente justamente al contacto estrictamente material con los objetos de conocimiento. Todo cuanto hacemos es placer y dolor. Por eso la propaganda política que se nos ofrece está orientada a exacerbar el placer y evitar el dolor. Exactamente por eso dentro va un contenido esencial político, normalmente imperceptible para el público común, al que adherimos de la mano del placer o de la evitación del dolor. Está completamente fuera de discusión toda reflexión, porque, como dije antes, el utilitarismo nos impide, deja vedado el terreno, el campo orientador de las esencias. El utilitarismo no acaba apenas en la reducción de la moral al placer y al dolor, sino que modifica el concepto de racionalidad. A saber, es racional tan solo aquello que produce dolor, que evita el dolor, y produce el placer. Eso es racionalidad, lo que nos acarrea sensaciones apenas de placer, evitando el dolor. Hay una afectación del sentido común también, o pretendida afectación del sentido común, donde todo lo juzguemos a la luz de ese sentido interior unificante que es el sentido común, sobre la base del placer y del dolor, de la adquisición de placer y de la evitación del dolor. Hay algunos principios que podemos enunciar. Esta moral utilitarista es la moral de las consecuencias. No miramos los actos por su bondad intrínseca, por cuanto imitan precisamente a Dios en la vida concreta, sino conforme a las consecuencias que nos traen. Pero consecuencias en términos de utilidad, pero utilidad no como la definí en la primera parte, sino utilidad en el sentido de que realizamos acciones útiles en la medida en que nos alcanzan placer y nos evitan los dolores. El problema se complica e ingresa, nos conduce de la mano del utilitarismo moral al político, al terreno, a la esfera de la justicia política, precisamente de la mano de un discípulo de Jeremías Bentham, que fue John Mill. Es precisamente John Mill quien va a decir que es necesario aportarle una cuota de espiritualidad al utilitarismo materialista de Bentham. Y va a decir que, en rigor, los problemas de la justicia y de la justicia política no son más que problemas de conveniencia de las partes. Vean ustedes lo importante de lo que estamos diciendo, lo importante de las conclusiones a que nos acerca el utilitarismo. Esa justicia política, que es una virtud, diría yo, mixta, animada por la prudencia, mixta en el sentido de que reúne la justicia humana, distributiva y conmutativa, junto con la justicia natural, que es expresión de la justicia divina según los límites del intelecto humano. Por eso, porque es bidimensional, porque la justicia política no es solamente inmanente y política, sino fundamentalmente sobrenatural, porque es una participación de la justicia divina. Esa justicia política queda reducida a los términos de pura conveniencia de las partes. ¿Qué cosa es esto sino la economía de mercado que se nos ofrece hoy como forma mente, como paradigma de la vida, como paradigma de nuestras decisiones morales y también las políticas? Lo importante es comprender ahora la derivación totalitaria que va a alcanzar precisamente el utilitarianismo en esta medida, en esta perspectiva.
¿Por qué hablo de una resolución totalitaria? Va a ser Karl Marx, en su obra La ideología alemana, que cuanto menos los televidentes habrán escuchado alguna vez nombrar. En esta obra Karl Marx va a hacer una observación suficientemente pertinente a nuestros fines. Va a decir que en verdad el utilitarismo es una teoría ético-política que consiste en la explotación, en la alienación del prójimo, y no deja de tener cierto rasgo de razón. Significa que utilizamos al prójimo al servicio de nuestro placer o de nuestro dolor. Piensen ustedes, por caso, en el matrimonio. Piensen ustedes, por tanto, en el débito conyugal. ¿Qué cosa buscamos en él? ¿El placer del otro? No. Atento a la doctrina utilitarista, el placer propio, que es muy legítimo en la medida en que esté unido al del otro. No se trata de eso aquí. La crítica de Marx en esto parece pertinente. Pero todavía nos va a ilustrar con algo más. Cuando, más allá de los límites de la ideología alemana, recurrimos a la recepción de Marx respecto de aquella hermosa figura, de aquella elocuente figura hegeliana que fuera expuesta por Hegel, naturalmente, en su fenomenología del espíritu. Me refiero a la famosa parábola del amo y del esclavo, que bien se puede aplicar para comprender al que busca el placer y al que es objeto del placer, aquel que evita el dolor y aquel que es el promotor de ciertos dolores. Imagínense ustedes, de entre los televidentes, aquellos creyentes que tienen y poseen la gracia de la fe sobrenatural, Cristo, que nos ofrece el camino de Calvario, debe ser evitado, naturalmente. El modelo de San Pablo debe ser evitado, naturalmente. Dejando de lado estas digresiones que podrán tener lugar al final, continúo entonces con este examen. El esclavo es esclavo hasta cierto punto. El amo es amo en la medida en que el esclavo es esclavo. Pero allí donde el esclavo comienza a comprender que el amo es amo porque él es esclavo, como bien observa Leo Strauss, comienzan a invertirse los términos y las relaciones de poder, de tal modo que el esclavo se convierte en amo y el amo en esclavo. Y esto puede tener lugar mediante una revolución que puede ser violenta si aquí entra en cuestión nada más ni nada menos que la teoría del conocimiento de Lenin, que lo va a expresar con absoluta claridad a propósito de este mismo asunto. Esto va dicho para comprender la derivación, la resolución totalitaria que inequívocamente conduce al utilitarismo respecto del totalitarismo. Y digo con utilitarismo al libertarianismo, que es su expresión más reciente. Decíamos antiliberalismo, pero en el siglo XX ha tomado la forma de libertarianismo. El libertarianismo tiene una deriva lógica casi irreversible en el totalitarismo. Lo estamos viendo inclusive. Si decimos entonces que por la búsqueda del placer de todos y por el bienestar de todos es necesario, ya sea una legislación que prohíba más de 2 hijos, pero esto es exactamente lo que hacen los chinos. ¿A dónde queda esa postulación de la libertad como fin de la política? ¿Dónde queda entonces la libertad de los hijos de Dios? Queda reducida al totalitarismo, que coactivamente impide la procreación. La otra consecuencia, inevitable, como les digo, es de carácter moral. El libertarianismo y el utilitarismo lo miden todo. La alta vida moral, que es vida del espíritu, además de practicidad, según el rasero de la ganancia. Voy a actuar según me convenga o no, y querramos o no, es como que se nos ha impuesto antes del advenimiento, antes de la irrupción inclusive del modelo libertario en el Poder Ejecutivo Nacional. Casi todos pensamos así. Casi todos pensamos así, por lo que se requiere una auténtica reflexión y una conversión al realismo para poder comprender lo que estamos diciendo aquí. Decía entonces, Marx con absoluta claridad nos va a mostrar la deriva totalitaria de este modelo utilitario. Quisiera ir resumiendo en pocos términos, en un cuadro sinóptico, así verbalmente, en un borrador, las diversas formas que adquiere este
Utilitarismo, para que ustedes lo puedan comprender a la luz de la realidad, insisto. Ese utilitarismo puede ser moral. La moral de las consecuencias. Vamos a actuar según el cálculo matemático, no sobre la contemplación que se hace practicidad. Mirar primero las circunstancias, el bien al que Dios nos llama y luego operar para que el bien sea obrado dentro de las circunstancias y según la luz de aquella virtud que San Anselmo de Canterbury va a denominar la virtud dorada, la virtud de oro, que es la prudencia, sin que la ética se confunda absolutamente con la prudencia, sino que se sirve de la prudencia. La ética no es arte, la ética es saber práctico que fluye como bien, como practicidad a través de la prudencia de lo operable, no de lo factible. Digo entonces, esto es lo que define al utilitarismo en su dimensión moral, la moral de las consecuencias, la moral que se sirve del cálculo matemático y dicho sea de paso que se ha introducido en nuestro medio cultural a través del modelo de Singapur para la enseñanza, que postula el cálculo matemático incluso llevado a todas las esferas del quehacer. La ciudad inteligente por excelencia que presentó el presidente Milei en el Luna Park en su último libro, es el modelo de la ciudad inteligente de Singapur, del modelo matemático que habla de los algoritmos, pero no el de la alta vida del espíritu. El segundo modelo del utilitarismo es el utilitarismo político, del oportunismo. Es el que le cabe a aquellos que utilizan altísimos valores o altísimos bienes, para expresarnos con más corrección metafísica, al servicio de fines personales inconfesables. No me es lícito tomar el nombre y la memoria y la obra de personas venerables que han regado nuestra patria con su testimonio de sangre, inclusive al servicio de fines coyunturales. No me es lícito colgarme el rosario, regalo de la Virgen a Santo Domingo de Guzmán, para captar el voto de los creyentes. No me es lícito subvertir la fe sobrenatural hacia fines políticos inconfesables. Eso es el oportunismo político. El oportunismo político es precisamente, justamente esto, proponer en una sociedad emergente de una cultura hundida en la decadencia como la nuestra, por el abandono precisamente de la Iglesia Católica oficial a la cabeza de Jorge Bergoglio, proponerles ese ideal placentero de la vida sin hijos que cuidar, sin hijos que valga, por quienes valga la pena ofrecer la nuestra. Eso es oportunismo político. Y por último, el oportunismo político deja su lugar al pragmatismo utilitario, que lo inunda todo. Actuamos según las exigencias de la pura practicidad, sin, como dije antes, el rasero, la regla y la medida de los altos principios inscritos por Dios en nuestra inteligencia. El bien debe ser hecho y el mal debe ser evitado, aun cuando la consecuencia sea el derramamiento de nuestra sangre hasta la última gota, porque nuestro modelo no es el modelo de la ganancia, sino es el modelo de Cristo en la cruz. Quisiera por último, ya para ir cerrando, ponerles en pantalla, como lo anuncié en la parte introductoria, una simbología de tantas que hubo en los Juegos Olímpicos, por lo menos en sus ceremonias de apertura. Me refiero a esa imagen donde se muestra un mundo completamente nuevo, una nueva creación. No la segunda venida, sino la venida de un profeta temporal que será precisamente el restaurador de una creación fallida llevada a cabo por nuestro Dios, uno y trino. Ponemos por favor en pantalla entonces esas imágenes para ir cerrando nuestras reflexiones del día de hoy.
ese hombre que alcanza la cúspide, pero alcanza una cúspide que se expresa como tecnológica, porque une en un acto deportivo, ese es el guión de los Juegos Olímpicos, la Luna con la Tierra. Esa es la concreción del modelo tecnológico que nos ofrece la inteligencia artificial y el modelo del señor Elon Musk. Posteriormente ven ustedes cómo ese edificio central se transforma, cambia sus colores y lo hace en tonalidades incluso de un arco iris, que preanuncian como el arco iris, como aquel contrato, como aquel pacto sellado, signado entre Dios y Noé para una creación segunda. Esta sería la tercera. Vemos también cómo todo surge del agua de la era de Acuario, que consiste en la superación de la era de Piscis, de la era cristiana, y que emerge desde allí como factor transformador incluso en colores de ese edificio central. Y surge el dragón marino, surge aquel que le entregará el poder a la bestia, la bestia que le entregará el poder al anticristo, que es el verdadero profeta que espera el globalismo para promover aquella tercera y definitiva creación. Ven ustedes la transformación amarilla, con lo cual caemos nuevamente en un lugar común ya expresado en esta pantalla, a saber, esa impronta funcional de la espiritualidad china que está sirviendo a los grandes objetivos del globalismo elitista, del Estado profundo. Lleno, digo entonces, de terminologías y de símbolos de carácter teológico-político. Cabe decir a esto entonces solamente que la respuesta es naturalmente teológica-política, al empirismo, al utilitarismo, al libertarianismo y al totalitarismo. Señores globalistas, nosotros no esperamos un mundo tecnológico que solamente nos ofrezca placeres y nos evite los dolores. Esperamos la vida eterna que tiene su preanuncio en la vida temporal, en el aquí y en el ahora, mediante el camino de la imitación de Cristo. Este es el momento, porque ustedes lo ven en las evidencias cotidianas, de hablar con absoluta claridad, de llevar el mensaje de Cristo a las falsas derechas, naturalmente a las izquierdas, nuevas y viejas, pero hay que hacerlo en los términos de la rectitud de la sana doctrina, sin desviaciones a la derecha, nueva o vieja, o hacia la izquierda. Es el momento de confesar a Cristo con absoluta claridad, sin rodeos. Este no es el momento, entonces. Y terminaríamos con esto, para que nos quede, tal vez como motivo de una reflexión futura. Este no es el momento de las batallas culturales, sino precisamente de un buen combate integral, que no es solamente cultural, sino que es el combate precisamente por el reinado político de Jesucristo. Vaya dicho con esto, entonces, lo que nos servirá como punto de partida de posteriores reflexiones, donde trataré algunos otros autores que nos ayudan a comprender esta realidad en la cual nos tenemos que mover para alcanzar la gloria eterna. Muchísimas gracias por su atención.